Tal? Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Sean bienvenidos a este su programa CU al aire. Como cada lunes, su buen amigo Javier Rivas. Elizabeth Vélez. Y hoy estamos muy contentos de que sigan con nosotros en esta serie que denominamos Hablemos de Tortura, donde en todo este mes hemos platicado bastante, ahora sí, a detalle de este tema tan difícil de comprender muchas veces, pero también tan importante, y es algo tan importante que necesitamos visibilizar. Así es. Sobre todo porque, aparte, como lo hemos dicho en todos los programas, este mes es precisamente la ONU conmemora la cuestión de la prevención de la tortura, porque, pues, como lo dijimos al principio de los programas, siempre ha existido, pero que en el mundo actual que vivimos se está visibilizando. Se trata de defender el derecho a la vida, a la no violencia, y parte de esto pues es ir erradicando eventos o situaciones que los servidores públicos o instituciones pueden llegar a cometer en ignorancia o con la debida situación que genera algún tipo de tortura. Exactamente. Y bueno, lo que hemos aprendido alrededor de estos ya 3 programas que hemos tenido ha sido qué significa la tortura, ¿no? ¿Qué es la tortura? ¿Cuál es la definición? Porque a veces nosotros, hasta inclusive lo decíamos de broma en un inicio, no, es que si la maestra me grita o me dice que no muy fuerte, eso para mí es tortura. No, no, caray. A ver, eso a lo mejor puede ser otro tipo de violencia, una reprenda que te hace la persona, pero tortura tiene áreas muy específicas y cualidades así como que muy, muy puntuales con las cuales se puede determinar si es o no tortura. Y la tortura, algo que tenemos que recordar, no solamente se realiza por un servidor público a un ciudadano, sino también puede haber un ciudadano que aplique tortura con aquiescencia de otro servidor público. ¿Sí? El hecho que también estuvimos platicando un poquito con la licenciada Tracy, que le mandamos un saludo, es que aparte de todo este, digamos, concepto que embarga todas las actividades ilícitas que se cometen en la tortura, ellos realizan una actividad muy esencial que es la prevención de la misma. ¿Cómo lo hacen? Pues bien, van a todos los centros de reinserción, a los CERSAI, a los cerezos, para poder brindarle las herramientas y actualizaciones al personal custodio que trabaja o que labora en estos edificios, para que ellos sepan también cuáles son las actividades, cuáles son, digamos, que las acciones que se contemplan como un acto de tortura y cuáles no. Algo que destacaba mucho la licenciada Tracy es que ellos al contrario sentían que para, digamos, para la ley todo era tortura. Entonces dice, no, ya ni siquiera le podemos, adelante, pásale. No, dice, ya teníamos miedo. Bueno, eso es también parte de la importancia que conozcamos qué significa la tortura, cómo se constituye. Y obviamente tener este lado humano, este tacto más cercano, el poder comprender nosotros que la tortura no simplemente es hacerle daño a otra persona porque sí. La tortura significa un daño más allá del físico o psicológico, es un daño que incluso permea a toda la comunidad. Es una afectación, ahora sí que generacional, ¿sí o no? Así es, y también la parte importante que resaltaba la licenciada Tracy era la cuestión de que los actos de tortura o los tratos crueles e inhumanos persiguen un fin o tienen un fin, que en este caso ya lo resumía con palabras mortales, la cuestión de negar cierto tipo de acceso a la justicia o crear evidencia o pruebas que inculparan a ciertas situaciones para, pues, de cierta forma, ¿cómo se dice? Pues tener Sí, información tener para poder tener información algo allí. para llegar a un fin de acceso a la justicia. Así es. Bueno o malo, entonces de eso se trata, de que hay un fin. Y por eso nos recalcaba la cuestión de, puede darse a través de un civil que venga en acción por una institución o por un servidor público. U omisión. Eso también que llamó bastante la atención porque, a ver, si digamos que Eli tortura a una persona para poder sacarle la contraseña del WhatsApp. Vamos a ponerlo muy, muy tonto, ¿no? Pero bueno. Y yo lo veo
y yo sé lo que está haciendo, pero si me volteo y no hago nada y hago como que yo no supe, pues también soy cómplice. También a mí se me puede juzgar por el hecho de tortura. Y algo importante acá es que justamente lo mencionaba tanto la licenciada Tracy como el Lico Yasso en el programa pasado. Este delito, esta acción, se contempla como lesa humanidad o una acción o un delito de lesa humanidad, porque como lo comentamos al inicio, pues sí, tiene una afectación primaria con una persona, pero lesiona a la humanidad en sí. Imagínense simplemente el hecho de que alguna persona sufra este tipo de violencia, este tipo de delito, las secuelas que le quedan a él primero, sí, secuelas físicas, secuelas emocionales, al final del día van a permear en su familia, en todo, digamos que su núcleo familiar, en primos, abuelos, tíos, tías, sobrinos, y estos mismos van a empezar a permear poquito más también al área comunitaria, que los vecinos, las vecinas y demás. Y así sucesivamente hasta que toda una comunidad, toda una sociedad se ve afectada por el simple hecho de que una persona ha sido torturada. Exactamente, yo lo relaciono muy particularmente en mi caso personal, de alguna forma, como comunidad, como parte de esta sociedad, dejamos de creer en el acceso a la justicia, dejamos de creer en que estas situaciones del servicio público que nos debe de proteger, en vez de protegernos, nos está ejerciendo violencia. Entonces, por eso también permea en esta sociedad, porque a lo mejor no tenemos familiares o no somos partícipe primaria de alguien que fue torturado, pero escuchamos, vamos viendo, vamos sabiendo, y entonces socialmente se nos va quedando como que esta duda de, ¿y entonces para qué? Exacto. O ¿por qué voy y permito, o por ejemplo, ha tocado en situaciones de cateo, que es una de las situaciones muy comunes que socialmente escuchamos, y decir, ¿por qué le voy a dar acceso a mi casa si de todos modos me va a violentar? Como que es un miedo que se va fomentando, ¿no? Y parte de esto de que permea en la sociedad, permea en nosotros como individuos a diversos grados. Sí, y justamente algo que bien comentaba el Lico Yasso, y lo resaltaste ahorita bien, la sociedad o los servidores públicos estamos para poder, digamos, acercar la justicia, los servicios, una integralidad de acciones, actividades a la comunidad. Y la persona que tú puedes ver como alguien a quien poder acompañar, alguien con quien refugiarte, que puede ser un policía, un ministerio público, con el hecho de estar conociendo que fue víctima de tortura una persona por alguien de la corporación, pues bueno, eso también provoca una sensación de desconfianza primero que todo, y luego hay un alejamiento, como un corte de relaciones o de vínculo entre ciudadanía y comunidad. Justamente queremos agradecer aquí al doctor Silva que nos está acompañando y nos ha hecho el honor de contar con su presencia. Él es médico legista de la Dirección General de Periciales. Doctor, muchas gracias. Así es. Buenas tardes. Muchas gracias por la plaza. Básicamente, como lo acaba de mencionar, soy médico legista de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses aquí del estado de Chihuahua. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo. Yo sé que su trabajo es totalmente indispensable y hay muy poquitas personas que están capacitadas y tienen, digamos, que la certificación para realizar lo que está haciendo, que es justamente lo que queremos que nos platique un poquito, que es la realización del protocolo Estambul. Hemos platicado y estamos dando el contexto de las pláticas pasadas que hemos tenido con la LIC Tracy, el Lico Yasso, donde nos están explicando todo el contexto que realiza, todas las acciones que desempeña la Fiscalía Especializada en delito de tortura. Pero en cada una de ellas nos platicaban que un componente principal es la aplicación de este protocolo para determinar si sí fue víctima de tortura, si no fue víctima de tortura, e inclusive, y a lo mejor más importante aún, cuál es el impacto que ha dejado este acto ante la vida personal y la vida comunitaria de la persona. Y pues bueno, agradecemos mucho que se haya tomado el tiempo para poder acompañarnos y
platicarnos un poquito de esto porque damos el contexto de la tortura realmente tiene un impacto social y un impacto general porque es un delito de lesa humanidad. Y a nosotros, a nuestros ojos, es algo muy complejo el poder, ¿cómo digamos?, desmenuzar cuál fue la afectación que tiene una persona al ser torturada. Así es. Algo que se tiene que resaltar mucho es la importancia que se le está dando por parte de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses este tema en cuanto a la tortura. Los directivos, toda la parte administrativa, toda la parte de gestión en cuanto de dirección, la parte jurídica están tienen muy bien en punto, en mente esta cuestión. ¿Por qué? Porque darle ese trato humano tanto a víctimas como a lesionados, nunca perder de vista esa cuestión humanitaria. Entonces, bien como usted lo mencionó, se capacitaron a médicos y a psicólogos durante un tiempo en donde por parte se estuvo dando esta capacitación por parte de, de lo que es un, un ente externo federal, en donde se estaba llevando esta capacitación a tanto a algunas zonas. Se capacitaron a médicos y a psicólogos de zona centro, de zona sur, de zona norte, occidente, en donde se les dio se nos dio esta capacitación, pues. Entonces, sí hay que resaltar mucho este tema de lo que es la capacitación en cuanto al protocolo de Estambul. Si bien el protocolo de Estambul es muy amplio, puesto que se tiene que valorar toda una carpeta de investigación desde el inicio, dando los antecedentes que tenía la víctima. Se tiene que profundizar mucho en las lesiones antiguas, ver si esas lesiones, por ejemplo, en el campo médico, si esas lesiones fueron antes de lo que fue, si hubo o no tortura. Porque uno de los puntos que se tiene que llegar a esclarecer es de que si esa lesión que tiene esta persona fue antes, fue durante o fue después de si, digamos, si fue tortura o no. Y básicamente, pues ese es uno de los obstáculos también que se puede llegar a presentar dentro del protocolo de Estambul. Este exceso de tiempo, ¿sí?, que se tiene por parte del mismo sistema, se puede decir, que se puede llegar a presentar, porque no es muy fácil llegar y empezar a abordar una carpeta de investigación y empezar a decir, no, ya pásasela a los peritos, sino que llega, todo es un sistema, es sistematizado todo esto. Y precisamente porque es sistematizado se tiene que llegar a la conclusión en un conglomerado de personajes, psicólogos, médicos, y cuestiones también que involucran a los juristas también. Entonces, si es muy amplio este tema del protocolo de Estambul. Sí se tiene muchas variantes, muchas brechas también, pero poco a poco, con el fortalecimiento que se le está dando por parte de la Dirección de Servicios Periciales hacia lo que es la implementación de este protocolo, pues siento que vamos uniendo esas brechas. Excelente. Aquí me llama mucho la atención mencionar que obviamente están médicos legistas, están psicólogos, hay juristas, o sea, hay un equipo multidisciplinario que entra en este protocolo. Y me llama la atención en el sentido, el personal que fue capacitado, al personal que se le dio esta capacitación, ¿qué requerimientos o qué situaciones tiene que tener para poder entrar a la aplicación del protocolo de Estambul? Porque, por ejemplo, yo soy psicóloga, pero yo no puedo aplicar el protocolo de Estambul. O sea, ¿qué limitantes existen o qué situaciones en este grado técnico, por decirlo de alguna forma, permite que una persona, un licenciado, un psicólogo, abogado, un médico, entre al protocolo de Estambul?
Bueno, en el caso de un servidor y en el caso de mis compañeros, principalmente, como les mencioné, pues fuimos capacitados por el INACIPE, que es el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Durante esta capacitación se vieron y se tocaron muchos puntos, tanto psicológicos, como médicos. Al final de la evaluación, el evaluador, como tal, pues realizamos un protocolo en donde este evaluador ahora sí que nos evaluó de pies a cabeza si nosotros teníamos esa competencia o hemos adquirido esa competencia como tal. Esto lo veo yo por ejemplo, que es un médico, como yo soy médico general, y otro médico general. Entonces, médico legista, debes de tener una formación como tal, debes de tener capacitación como tal. Entonces, ¿por qué? Porque en cuanto al ojo clínico, tiene mucho que ver esa cuestión del ojo clínico. Ver esa variante, por ejemplo, en un estrés postraumático, ver si ese estrés postraumático vino después o está simulando. Entonces, ese es uno de los componentes, uno de los elementos principales que veo yo es esta capacitación que se dio, ese examen que se puso. Okay. Entonces, como se pudo haber pasado, como se pudo haber también reprobado, es muy importante también resaltar esta cuestión pues ahora sí que de este instituto como tal nos evaluó. Es como, por decir, en el ramo médico es como tener una especialización, algo similar. Exactamente, es como tener una especialidad que como tal, pues en este punto, como el protocolo de Estambul no lo es una especialidad, pero sí es una herramienta que te va ayudando para poder ejercer o para poder tener esa habilidad, adquirir esa habilidad para tú tener ese ojo clínico y resaltar lo que se te está pidiendo en el protocolo de Estambul como tal. Hay un área técnica, una visión técnica que bien comentaba ahorita, donde usted como médico legista tenía que detectar si la cicatriz que tengo aquí es a partir de un hecho antes de la tortura, si fue en la tortura, si fue después de la tortura. Esa es un área muy técnica, muy del área médica, quiero entender. ¿Cómo puede diferenciar eso? Así de manera para que nos explique un poquito a la gente que nos está escuchando y viendo. Bien, antes de tocar el punto de diferenciar, es también uno tiene que tener tacto para no revictimizar. Bien. Porque es algo muy importante esta palabra, revictimizar. Si ya la persona pasó por un estrés, entonces si nos enfocamos nada más en sí tiene tortura. Entonces se tiene que llegar al punto de esclarecer, ¿sí? De ver si esa lesión le produce algún patrón psicológico. Ahí es donde entra el enfoque multidisciplinario. Y es donde el psicólogo y el médico tienen que estar a la par, ¿sí? Ver también que esté en un área controlada, que no está, por ejemplo, pongámoslos así, con un celador, okay, que lo está teniendo a la vista, exactamente. Entonces la persona no va a actuar de la forma natural si esa cicatriz fue antes, durante o después. ¿Sí me explico? Entonces, aquí es donde el médico y el psicólogo siempre tienen que entrar de la mano. Okay. Si vamos a hacer la entrevista al entrevistado, a la redundancia, ahora sí que ver si yo le empiezo a hacer preguntas como médico sobre esa lesión, ver que el psicólogo también esté a la par de ver si está reaccionando ante ese cuestionamiento. Entonces es algo muy importante esta cuestión de la revictimización, ¿sí? Claro que en cuanto a una cicatriz es una de las brechas que tenemos un poquito más amplias, porque una cicatriz puede durar desde, no sé, puede empezar a los 3, 4 meses, ¿sí? O puede tener ya algunos años esa cicatriz. Entonces aquí el protocolo de Estambul siempre nos menciona que tiene que ser multidisciplinario. Ahí es donde comenzaría el parteaguas de ver si esa cicatriz, a poner este ejemplo, sí, nos está reaccionando el psicólogo, en la cuestión psicológica, la persona. Así es como yo abordaría pues esa cicatriz que tenemos en este ejemplo. Sí. Yo le preguntaría, oiga, ¿usted utiliza
algunas herramientas, por ejemplo. Okay. Usted utiliza, si su trabajo es en cuanto a, no sé si es jardinero, si es herrero, por ejemplo, y ver, bueno, algunas cicatrices son son gajes del oficio, exactamente. O bien si me dice, no, ¿sabe qué? Pues yo antes de ser aprendido, yo fugía no sé, estaba en una oficina, okay, y ver que si tiene bastantes marcas, y yo le comienzo a preguntar y empieza a estimularse en cuanto a esas preguntas, pues ahí el psicólogo ya está apuntando. Okay. Y posteriormente cuando nosotros volvamos a hacer esa retroalimentación, ahí es donde el psicólogo me dice, ¿sabes qué? Yo lo vi que empezó mucho en estas cuestiones, tanto de voltear para arriba, para recordar, o estaba ocultando, o tartamudeó mucho. Entonces todo eso tiene que estar uno muy al pendiente. Entonces, este es un área técnica que a lo mejor con su especialidad lo puede detectar con temas así físicos, pero también hay un área importantísima que bien lo comenta usted, tienen que tener una capacidad, sí, técnica, formativa, pero también una sensibilidad humana para poder evitar la revictimización. Exactamente. Dentro de evitar esta revictimización, pues siempre es realizar un rapport. ¿Qué quiere decir esto? Pues de que la persona se sienta en confianza. Primeramente, si yo no le doy confianza a esa persona, pues claro que no va a empezar a platicarme todo lo que pudo haber pasado y me va a empezar a arrojar falsos positivos o falsos negativos. Entonces, desde un principio uno tiene que comenzar a generar ese rapport como tal. Ahorita que menciona precisamente la no revictimización, el generar un ambiente de confianza para generar el rapport, ¿a qué situaciones o a qué obstáculos se enfrentan al momento de realizar el protocolo en una amplia gama? Como ahorita menciona, si no genera este rapport, puede dar falsos positivos o negativos. Pero, ¿cuáles serían esos obstáculos para llegar a esa situación? Bien, dentro de estos obstáculos, pues como ya lo he mencionado, es el exceso del tiempo, de la temporalidad, sería uno. La otra cuestión también es, como le mencionaba, la revictimización. Y el otro punto que yo abordaría, y es algo que muchas veces como ciudadanos no lo entendemos, es de que, como les mencionaba, una carpeta de investigación pues no se genera de la noche a la mañana. Tiene que haber investigaciones, tiene que ver, vemos desde que genera el Ministerio Público, desde que se turna a servicios periciales también. Entonces, todo esto va alargando un poco el tiempo. Y también se pudiera tener esa brecha en cuanto a ya cuando el psicólogo y el médico entran, pues ya pasaron, no sé, 3, 4, 5 meses, ¿sí? Entonces, no quiere decir que no se pueda hacer el protocolo como tal, pero sí va tardando un poco. Entonces ahí es cuando la gente dice, bueno, pues es que no se me puso la atención como debía. Más sin embargo, atrás de una carpeta de investigación estamos trabajando muchas personas, hasta, como les mencionaba, psicólogos, médicos, juristas, hasta el policía investigador. Es mucha la rama. Entonces, es una de las variantes que podríamos estar nosotros viendo. Ese tipo, esas tres podría yo ponerlas como ejemplo. Excelente. Entonces, a ver, quedo ahora sí un poco sorprendido de que el protocolo Estambul no solamente es un cuestionario que vas haciendo a la persona para ver si fue torturado o no. Este protocolo de Estambul es un sistema o es una herramienta que permite que este proceso sistematizado que ya tienen en la investigación de la carpeta permita brindar, digamos que los componentes suficientes para saber si fue o no fue torturado y cuál es la afectación. Ustedes tienen que tener una capacitación así que de primer nivel. No cualquiera puede estar trabajando en la implementación de estos protocolos, nos ha dejado bastante claro. Y algo importante que hay que destacar también es, una cosa es el área técnica, pero la otra cosa es también el área de sensibilidad humana, el poder saber que no se trata de una carpeta más, que es una persona. Y esa persona, al momento de tú preguntar algo
a lo mejor de manera muy directa puede llegar a afectarle de manera que no tienes idea. Y esta pregunta a lo mejor puede ser un poco personal, pero ¿cómo le hace usted? Así sencillo, ¿cómo le hace usted para poder sobrellevar esta carga, no solamente técnica, sino también emocional? Porque usted está leyendo una carpeta donde están narrando cuáles fueron los hechos que le hicieron, cómo se sintió, etcétera. Pero aparte de eso, usted está enfrente de la persona a la que le hicieron eso. ¿Cómo logra separar su área personal, su área humana, su área sensible, con el estar ejerciendo un servicio a la sociedad en aplicar el protocolo de Estambul? Ahora sí que yo daría una frase, ¿no? que utilizo mucho en mi familia. Esta parte de fiscalía es la parte humanitaria, una parte humanitaria de fiscalía que es muy importante, porque como bien mencionamos, utilizamos el término revictimización, entonces muchas veces hemos sido revictimizados, ¿sí? Pero en cuanto a su pregunta, es nunca perder la cuestión profesional, ética, ¿sí? Entonces uno debe de tener en mente siempre que uno es un profesional, debes de siempre mantener tu cuestión ética, y siempre tratando de tener ese rapport también, tener esa empatía también con las personas, esa empatía de no decir, pues es un número más, sino que pues es una persona que tiene familia, es una persona que si sale positivo, esa persona sufrió, entonces está en las manos de algunos profesionistas de esta área, entonces estar siempre teniendo en mente y en claro eso, que es muy muy importante. A lo mejor, ojalá y no, pero a lo mejor un familiar puede estar en esos zapatos y quisiera uno que le pusieran toda la atención de lo más posible. Entonces siempre ese profesionalismo que tienen mis compañeros, y es lo que siempre yo destaco. Otra cosa también que pudiera yo decir es de que yo trabajo con profesionales totalmente, desde, desde la cuestión de directivos, la cuestión de mis compañeros tanto en el CEMEFO, tanto mis compañeros de policía investigador, y no dejando atrás a mis compañeros del Ministerio Público. Es un equipo multidisciplinario. Exactamente, y muy importante. Muchas gracias. Eli, nos vamos. Se nos acaba el tiempo, me hubiera gustado que nos explicara más, que nos diera un poquito más de detalles, pero no se puede. El tiempo vuela. El tiempo vuela, pero yo me voy con la situación de que, así como usted menciona, tenemos un equipo profesional. Como ciudadanos también entendamos que ese equipo profesional se especializa, que hace las cosas lo más humanamente posibles y que lamentablemente es un proceso y no pueden saltearse pasos, porque si no entorpecería lo que están haciendo. A veces es difícil, la desesperación puede ganar, pero recordemos esto, hay un proceso y ese proceso está para que todo salga de la mejor forma. Doctor, nos despedimos, muchísimas gracias. No sé si quiera dar un último comentario. Un gusto. No, nada más agradeciendo la oportunidad, agradeciendo a la plaza que me brindaron el día de hoy, y quedo a sus órdenes, a su disponibilidad, igual si posteriormente nos invitan de nuevo, con mucho gusto. No, me vamos a tomar la palabra. Claro que sí. Bueno, esto sería todo. Recuerden, la SEAB está cerca de ti. Nos vemos el próximo lunes. Seguimos hablando de tortura. Hasta la próxima.